Pero es que nuestra Navidad tiene que tener carta al Niño Jesús y hallaca. Cuando uno empieza a rastrear los orígenes del término hallaca y todo, bueno, ya sabemos que hallaca originalmente es todo lo que está envuelto en hojas, ya sean hojas de maíz, hojas de plátano, hojas de mijao. Soy de las que creo que esa leyenda urbana de las obras de los esclavos y toda esa cosa es ridícula. No estoy de acuerdo con eso. Creo que eso fue un proceso mucho más interesante y más rico, en el cual hay un proceso efectivamente de adición de cosas pero en el tiempo, y no así como se quiere ver con esa simplicidad de que es que agarraron la masa y de repente le pusieron todo lo que quedó y salió. No, yo creo que los procesos no se dan de esa manera, con esa visión tan automática. La hallaca no siempre fue navideña, y esto es un detalle importante. La hallaca fue un plato que comenzó a cocinarse como un plato delicioso y extraordinario, complicado siempre. Dadas las complicaciones para hacerla, me imagino que siempre sería una comida de ocasiones especiales, porque no es lo mismo hacer una arepa que hacer una hallaca. Testimonios, por ejemplo, a principios del siglo, finales del XVIII, principios del XIX, donde se dice de un viajero que pasa la noche en Cumaná, y dice que en Cumaná, la noche de Navidad, el 24 de diciembre, todo el mundo iba a la misa de gallo, y después de salir de la misa de gallo todo el mundo comía hallacas. Ya en ese testimonio se comía hallaca el 24 de diciembre. Pero ese testimonio válido para Cumaná, que es de donde lo estamos citando, no necesariamente tiene por qué ser igual y rigurosamente idéntico en otras zonas del país. Es decir, pero lo cierto del caso es que en el proceso histórico se fue convirtiendo en el plato por excelencia navideño. Muchas veces las generaciones más antiguas, antes de la refrigeración, antes de la modernidad en las cocinas venezolanas, hacer hallaca era complicadísimo, y la gente hacía hallaca el mismo día de la Navidad o el mismo día del Año Nuevo, porque no tenía cómo conservar las hallacas si no era de esa forma. Afortunadamente nosotros fuimos, por nuestra condición de país rentista petrolero, nosotros tuvimos acceso a la refrigeración muy tempranamente, a principios de los años 50, y eso nos facilitó que pudieran hacerse las hallacas, aunque con temor, porque las abuelas les daba miedo que eso se echara a perder en la nevera, o que eso, todas esas ideas que hay respecto a que si tal cosa se pone ácida y me las echa a perder, ¿no? Pero lo cierto del caso es que progresivamente fuimos aprendiendo a no solamente a conservarlas, sino a conservarlas durante un tiempo mayor, y muchas veces ya hoy se hacen una sola vez, se guardan para las fechas magnas y para los otros días. Y no hay que olvidar el bollito, porque es que yo creo que si hay muchos enamorados de la hallaca, como es mi caso, que me encantan las hallacas, soy caraqueña y entonces soy una enamorada de las hallacas caraqueñas, pero me encanta probarlas que tienen otros sabores y otras sazones, pero soy una enamorada de los bollos. Y me parece que no hay mejor desayuno un 25 o un 1 de enero que con un bollito caliente acompañado de un cafecito marrón. Y yo creo que el bollo es muy importante también, porque hablamos de la hallaca y el bollo como una cosa menor. No, el bollo no es nada menor. El bollo es muy importante, y el bollo tiene su propia comensalidad, y su propia comensalidad que sirve para el desayuno, que sirve para picadito como pasapalo, que sirve para otra forma de compartir. Pero el bollo es una cosa también genuinamente y afectivamente ligada a nuestra Navidad. Los bollos
En mi casa tenemos una pelea familiar con los que somos de la raíz de la familia de mi mamá, que porque a los bollos le ponemos un toque de papelón. Entonces son unos bollos con un toque de papelón dulzones, que a mí me parece son lo más exquisito del mundo, mientras que los maridos y los que vienen de otros lugares del país y de otras ramas familiares prefieren los bollos salados. Hay una pequeña contienda allí en la separación el día que vamos a hacer los bollos entre los dulces y los salados. Yo creo que la yaca venezolana tiene diferentes significados para la venezolanidad. Diferentes significados que van desde los más específicamente gastronómicos o culinarios hasta significados culturales más profundos. Si comenzamos por esos significados culturales más profundos, la yaca representa quizás nuestro plato híbrido más importante. Nuestro plato híbrido más importante, más acabado, yo diría, sin ningún rubor, que quizás más perfecto. Porque es un plato que sintetiza maravillosamente y sabrosísimamente todos los componentes básicos de lo que ha sido nuestras influencias en materia de ingredientes y culturales. Allí está evidentemente el maíz. En esa medida la yaca forma parte de la gran familia de los pasteles, masas, tamales americanos, hijos del maíz. Tiene además un guiso que es una síntesis maravillosa de cantidades de cosas, donde están desde nuestros ajíes hasta las aceitunas, hasta las pasas, hasta las proteínas, hasta todas las hierbitas de olor y todas esas cosas que son parte de nuestro proceso de fusión con las influencias del viejo mundo. Y por supuesto, tiene una cosa maravillosa que es sustantiva, que es su empaque, que es la hoja del plátano. Es de una procedencia muy lejana, pero después de un largo viaje desde el archipiélago indomalayo, pasando por África Occidental, África Oriental, el Mediterráneo, llegó al Caribe y llegó a nuestra tierra. Entonces, culturalmente, la yaca no solamente es ese híbrido de ingredientes y de sabores, sino también es ese híbrido de historias, de procedencias y de significados. Y que poco a poco a lo largo del tiempo, quizás en el siglo XIX, se convirtió por excelencia en el plato que acompaña la Navidad venezolana. Desde el punto de vista culinario es de una gran riqueza, tiene la virtud, a diferencia del resto de la familia de los tamales, de que cada componente de la yaca venezolana tiene personalidad propia. La masa de la yaca es un problema, hay que hacerla muy bien. Tiene que tener un brillo, un color, un sabor, y hay diferencias regionales respecto a la masa. Pero ya la masa solita es un tema. El guiso es un temazo. Ahí es donde más diferencias regionales hay, pero no es cualquier guiso, no es cualquier relleno, no es cualquier cosa que se le pone a la masa. Es un guiso que significa horas de trabajo, la búsqueda de unos ingredientes, que además, como dirías, Canone, que conjuga todos los sabores de los cuales nosotros tenemos posibilidad de disfrutar. Allá hay dulce, picante, salado, amargo. Es una cosa exquisita. Pero es que lo más increíble es que las hojas y el envoltorio también es un tema. No se envuelven las hallacas todas de la misma manera. Las hojas no todas son buenas hojas. No todas están bien asadas. No todas son de buena calidad. Saber escoger la hoja y saberla asar es también una ciencia.
Entonces imagínense qué complicación tan grande. Hay que hacer bien la masa, mejor aún el guiso y hasta escoger la hoja. Por eso es tan perfecta la yaca. La yaca empieza a jugar ese papel de aglutinador y ese papel de cohesionador familiar desde días antes, desde que uno hace la lista de los ingredientes. Desde que uno empieza a repartirse, tú te ocupas de las proteínas, tú te ocupas de las aceitunas, tú de las pasas, tú vas a comprar los vegetales y uno empieza a cuadrar los horarios. El ir al mercado, el día que se va al mercado a hacer las compras, ya suele ser un trabajo en equipo. Suele ser un trabajo en equipo además donde en algunas familias hay personajes que son especialistas. Hay el que es especialista en buscar, por ejemplo, el maíz, porque hay familias como la mía en las cuales el maíz se prepara, se cocina y se muele. Y hay que incluso percatarse de que la moledora esté funcionando, porque hay veces hay sorpresas. Entonces, hay personajes que son especialistas en buscar el maíz o personajes que son especialistas en buscar los cortes de las carnes escogidas. Después, el día de los ingredientes, que además es un día de la prefiesta. Porque el día de los ingredientes, como es muy largo, y eso es un trabajo en equipo, ser cooperativos y trabajar disciplinadamente en equipo, tenemos un excelente ejemplo en la hechura de las hallacas. Porque la hechura de las hallacas es un trabajo cooperativo, es un trabajo en equipo, donde tiene que haber disciplina y donde tiene que haber jerarquías. No todo el mundo tiene la última palabra en la sazón del guiso. Y hay jerarquías, y esas jerarquías dependen de muchas cosas, de la edad, de quién es la maestra hallaquera en cada caso, o el maestro hallaquero, pero lo cierto es que es un trabajo en equipo donde hay voces que son solistas. Y después de ese maravilloso trabajo, que siempre está festejado y rociado por cosas ricas, es la comensalidad del propio día de la fiesta. Nosotros vivimos una cultura gastronómica actualmente donde nos hemos olvidado un poquito de los valores de la comensalidad. En parte porque la cultura gastronómica de hoy nos obliga a comer con los teléfonos, nos obliga a comer a distancia porque estamos conversando con los hijos que están en el exterior, o nos obliga a comer viendo la televisión. Y muchas veces hay familias en las que apenas una o dos veces a la semana se come juntos. Entonces, frente a esa crisis de la comensalidad que hace que haya otros patrones nuevos y diferentes, la comensalidad en torno a la yaca es importantísima. Eso es un momento de celebración, de nostalgia, es un momento donde además confluyen los valores culturales, sociales y regionales. No es lo mismo la comensalidad en los Andes venezolanos que la comensalidad en la isla de Margarita. Y no solamente por los ingredientes de la yaca, sino por lo que acompaña a la mesa. Y ese diálogo con otras cosas, ese diálogo con el dulce de lechosa, o ese diálogo con el pernil de cochino, o ese diálogo con el pan de jamón, que es insustituible. Es decir, la comensalidad no es solamente el acto de compartir lo que comemos, sino sobre todo los valores y el afecto. Y lo que lo hace inolvidable son esos afectos que le ponemos a ese momento que compartimos junto a esas cosas tan deliciosas. Creo que el papel de don Armando Escanone es un papel importantísimo que mientras más pasa el tiempo, más nos damos cuenta, más visible se hace. Porque es la recuperación, por supuesto, de la cocina a la manera de Caracas, pero no solamente de la cocina, de los ingredientes, sino también de la comensalidad, pero también del espíritu. Nosotros cuando vemos no solo el libro rojo, pero particularmente el libro rojo, además de los otros libros de los otros colores, pero particularmente el libro rojo, no nos damos cuenta que allí hay un libro de historia de la Venezuela de los años 80. Porque en ese libro está lo que se come, los ingredientes, los insumos,
los utensilios, es decir, no es solamente un recetario para uno hacer ensayo y error en su casa, sino que nos da, es un recorte de cómo era la sociedad de Caracas en los años 80. Yo creo que efectivamente don Armando dijo, escribió y comentó muchísimas cosas sobre las hallacas y por supuesto contribuyó mucho a darle esa prestancia y esa elegancia y esa importancia a este plato tan querido para nosotros. Yo creo que tenemos mucho que agradecerle y tenemos mucho que, y además sigue siendo, a pesar de todo, las dificultades reales, pero sigue siendo el libro de cabecera de todo el que decide por primera vez hacer una hallaca dentro o fuera del país. Y por ahí arranca. Y yo creo que lo más importante es que Escanone, como Lovera, como Carrera Dama, como muchos de esos personajes, lo que nos han tratado de explicarnos y de decirnos es que tenemos una gastronomía maravillosa, una gastronomía rica, variada, con muchísimas especificaciones locales y regionales, hermosa, colorida y como nosotros, alegre, dicharachera, sociable y que nos debemos sentir orgullosa de ella. Yo creo que una Navidad sin hallaca es una tristura y eso lo hemos podido ver con esta migración tan impresionante que tenemos en este momento. Cada migrante fuera, en el lugar en donde esté, se las ingenia o intenta hacerla o busca quien las haga o se la compra a los especialistas o se une con sus amigos o incluso por primera vez en la vida hace lo que nunca había hecho, que es ser capitana de una chura de hallacas. Pero lo cierto del caso es que nos hace mucha falta, aun cuando no se consigan las hojas como debe ser, cuando no haya ají dulce, aunque los ingredientes sean escasos y difíciles. Pero es que nuestra Navidad tiene que tener carta al Niño Jesús y hallaca. Y en estos tiempos difíciles, en este país donde tenemos los presupuestos familiares muy comprometidos y muy justos, y donde estamos muy, de verdad, muy preocupados por hasta dónde nos aguanta el aguinaldo para poder costear las hallacas. Hacer las hallacas, así sea poquitas, así sean modestas, así sea para una sola noche, es verdaderamente un regalo. Y sentimos que no están completas las Navidades si no hacemos nuestra hallaca. Yo creo que ya no se trata de que sean grandotas, cuadradas, de que tengan todo, sino lo que puedan tener, pero que vivamos ese rito y que transitemos ese camino. Yo creo que hay muchas personas a quienes le tenemos que agradecer que esta tradición esté tan viva, sobre todo los cocineros populares de las diferentes regiones que hacen que en todas partes del país haya hallacas. Hallacas al estilo barinés, hallacas al estilo andino, al estilo zuliano, al estilo guayanés, al estilo de la costa, al estilo margariteño, al estilo de los llanos. Esa gente que sigue haciéndolas con ese entusiasmo, yo creo que les debemos mucho a nuestros cocineros populares. A esos cocineros populares que no solamente nos han legado su obra, sino nos han legado, lo más importante, la memoria gustativa que nosotros tenemos.